La montaña de Montjuïc en Barcelona es un lugar fantástico. Es la montaña de la gente de Barcelona. Desde siempre Montjuïc es un lugar de baile popular y de fiestas populares. Brunch in the Park es un evento que combine buena música, buena comida, todas las edades. El domingo por la tarde trae alegría con todas nuestras actividades que son la música, las actividades para niños, los mercadillos, toda la parte de la comida. Yo creo que Brunch está cubriendo un hueco que dejó lo que fue el antiguo Parque de Atracciones de Montjuïc, porque el antiguo Parque de Atracciones de Montjuïc durante el verano hacía sesiones de conciertos, donde yo iba con mi padre. Y bueno, lamentablemente no están las atracciones, pero el Brunch ha conseguido crear un espacio para toda la familia. La música electrónica siempre se ha relacionado mucho en ambientes nocturnos, en la oscuridad. La gente ha apreciado mucho poder bailar durante el día, tanto los artistas con su música como los asistentes con su familia, niños, mayores. Petit Brunch és la part que engloba tot el que és les activitats pels nens i la zona familiar. El ventall de públic que tenim és molt variat, o sigui, hi ha la gent jove, però les famílies que venen amb nens des de 0 bebès fins a 12 anys. Venimos a Petit Brunch porque los pequeños están entretenidos, nosotros podemos estar un poco relajados y nos lo estamos pasando muy bien. Hemos estado en la piscina, hemos comido una hamburguesa, para estar con la familia está muy bien. Quizás como un festival es un pequeño laboratorio de sociedad, permite cambiar ideas y cambiar las maneras de pensar de la gente. Crear un festival de 9.000 persones comporta molta responsabilitat. I Compromís neix d'aquesta responsabilitat, no? De preguntar-nos quin impacte vols que tingui un festival com Brunch in the Park a la teva comunitat i al teu entorn. Entonces el brunch también es uno de los pioneros eventos que se compromete mucho al nivel de la igualdad, de la comunidad y de la sostenibilidad. A través d'aquests 3 pilars el que fem són accions tant dins del festival com fora. La música és un canal molt important per poder fomentar valors que la nostra societat avui en dia necessita. És un gran poder i aquest poder s'ha d'utilitzar bé. Un dels pilars fonamentals que treballem és la sostenibilitat. Quin impacte ha de tenir un festival de música en el seu entorn? Això són les accions que fem de Zero Waste, com ara els gots reutilitzables Recap i després tenim tot tipus de separació de residus, tenim també una màquina on triturem les ampolles de vidre, després tenim també el dipòsit per les ampolles PET de plàstic. Fora del festival també ens agrada fer accions i cada any fem una neteja de la muntanya. Aquest any ha sigut la més massiva que hem tingut. Es van inscriure 2.000 voluntaris, que vam haver de seleccionar 300 per tal de fer una neteja de tota la muntanya i un workshop, és a dir, conscienciar a la gent més jove per tal de que pugui posar en pràctica tots aquests coneixements de sostenibilitat y Zero Waste. Nuestra política de residuo cero va todavía más allá, porque los excedentes alimenticios de nuestros food trucks van destinados a nuestra Fundación Social Fooding, que lleva repartidos hasta el momento más de 5 toneladas a las familias más necesitadas de Barcelona. A raíz de darnos cuenta que en los food trucks sobraba muchísima comida, decidimos hacer todo lo posible para recoger todos los excedentes alimentarios y repartirlo para las familias más necesitadas de Pobla Seca. Una tercera parte de los alimentos que se producen acaban en la basura y por otro lado hay un 20% de la población de Cataluña que pasa hambre. Entonces vamos a ponerle por lo menos algo de solución a este problema. Buena Voluntad en Acció colabora con el Festival Brunch a través de su fundación Social Fooding, del cual recibe los excedentes alimentarios de los food trucks del festival y organiza campañas de recogida de material escolar. El brunch es claramente un hijo del barrio de Pobla Seca. Nació en Montjuïc ya hace 7 años. Probablemente que ha sido un niño un poco turbulente, pero ahora ha madurado bastante y quiere devolver lo que la comunidad del barrio de Pobla Seca nos ha dado con paciencia y con tolerancia, y devolvemos de diferentes maneras. Es que trabajamos con ONGs, tenemos varias acciones con otras entidades en el barrio. También apoyamos el Club de Fútbol APA de Pobla Seca. Brunch ha colaborado comprando las equipaciones y comprando material deportivo.
que se hace servir para que los niños puedan tener entrenos de calidad. Y gracias a su aportación hemos podido hacer todo eso sin tener que subir ni un euro a todos nuestros jugadores, teniendo en cuenta el poder adquisitivo y el nivel económico de la gente del barrio. Me parece muy bien que nos hayan dado unas nuevas camisetas porque yo llevo durante años con una misma camiseta y me parece bien cambiar. La gente que vive alrededor del brunch tiene que sentir que es algo positivo para su barrio, para su vida y que no supone solo molestias. Y estamos aquí ahora en la calle Cabanas, que es por donde baja todo el público. Durante todo el trayecto de bajada tenemos el dispositivo de auxiliares desde la montaña hasta el final del paralelo. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos lo único que van haciendo es haciendo callar a la gente, que nadie se pare en ninguna portería. Lo mismo que hacemos arriba, pero aquí abajo. También hemos implantado unas lanzaderas y así pues montan en el autobús, que es gratuito, y los llevamos hasta el Paralel. Cuanto menos gente baje por aquí, mucho mejor. Nosotros somos vecinos de aquí del Poble Sec y lo que hemos notado es una mejoría, pero bestial, con el equipo de seguridad. Eso ha sido muy importante. Y sobre todo la comunicación que tenemos con vosotros, importantísimo. Para mí ha sido vital. Yo creo que esta temporada, sobre todo lo que mejor ha funcionado ha sido el tema de las lanzaderas, porque nos ha quitado de que pase mucha gente por el barrio. Y además de eso, el refuerzo en la seguridad que se ha puesto, que son las dos cosas que más se ha notado y que mejor ha ido este año. Nosotros tenemos que dejar la calle limpia, porque somos nosotros los que pasamos por aquí. Que hay cosas de otro personal, no pasa nada. O sea que el brunch no acaba cuando se acaba la música, sino que el brunch acaba cuando ha bajado todo el mundo del festival. Es como lo de los juegos, ¿no? No se acaba de jugar hasta que no se recogen los juguetes. Es un reto al nivel de producción, es un reto al nivel de comunicación y es el reto al nivel de traer un público cada semana. Es de verdad un modelo un poco único en el mundo de los festivales en Europa y creo a través del mundo. La música electrónica es una tendencia que no tiene barreras idiomáticas, raciales, se mezcla con todos los estilos, entonces es así un poco como Barcelona. La verdad que la ubicación y poder hacer algo diferente aquí en la ciudad es estupendo, ¿no? Y formar parte de alguna forma activa dentro de una fiesta así es genial. El brunch pues, es un evento con mucha presencia internacional y es una ventana de oportunidad para los artistas emergentes de la escena local y compartir cabina con lo más granado de la música electrónica internacional. En nuestra estrategia de contratación también de artistas, hemos desde 2 años siempre integrado artistas femeninas a cada brunch que hacemos. Es una gran ola de feminismo y de empoderamiento femenino y que, por supuesto, es una tendencia que seguirá muy fuerte en nuestros eventos en el futuro. Para seguir defendiendo estos valores de igualdad, ahora trabajamos con el Observatorio contra la Homofobia, también con la iniciativa No Callen del Ayuntamiento, también la iniciativa nacional que se llama No es No, con Gays Positivos, bueno, una serie de entidades con quien colaboramos para defender este valor primordial de igualdad. El protocolo No Callen lo implementa el Ayuntamiento de Barcelona para poder dar respuesta a aquellas situaciones de discriminación por LGTB-fobia o violencias machistas en los contextos de ocio nocturno, en los contextos de festivales. Y vosotros lo tenéis muy organizado porque es todo el mundo que entra al festival, al brunch, pasan por la zona que ven el stand. Hay muchos hombres que no son conscientes o de que no se han puesto en nuestra piel en ciertas situaciones, ¿no? Sobre todo en pistas de baile, volviendo a casa, etcétera, ¿no? Y está muy bien tener espacios seguros en donde se dé a conocer y que se eduque. Por fin una generación va a vivir una iniciativa que permita el respeto a las mujeres, cosa que lamentablemente el patriarcado milenario no permite. Y lo más importante, no solo decirlo, que creamos un espacio amable, pero de transmitir este valor a todos los empleados del brunch. El brunch no solo tiene un impacto social muy importante, pero también tiene, hay que mencionarlo, un impacto económico de más o menos 12 millones al año. Tenemos casi 400 personas que vienen a trabajar cada domingo en Montjuïc, lo que representa más o menos 5.000 contrataciones directas a lo largo de la temporada, más también toda la contratación indirecta por nuestros proveedores. Entonces, al nivel económico sí que cuenta el brunch para Barcelona. Para el futuro en el brunch, obviamente, queremos seguir desarrollando nuestras acciones de compromiso en el barrio de Poble Sec. Hay muchas nuevas ideas que vamos a desarrollar en 2019. Queremos crear huertos urbanos, queremos también que las familias y los niños participen más en las actividades del brunch. Bueno, hay un montón de ideas para que el compromiso y la alegría sea el lema esencial del brunch también para el futuro.